Hola, mi nombre es Alfredo Ademir Carriel Vinza, estudiante del paralelo 5 de tercer semestre. El día de hoy voy a realizar un análisis de la película llamada El Doctor. Esta película trata sobre el doctor Jack McKee, un cirujano residente con ya bastante trayectoria, de la que él mismo presume, y él trata a sus pacientes de una forma no muy aceptable, pero todo esto cambia cuando le detectan un tumor maligno en la laringe, por lo que pasa de ser médico a ser paciente. Entonces se da cuenta de lo mal que el sistema de salud y los médicos tratan a los pacientes y la impotencia que se siente estar enfermo y no ser tratado correctamente. Luego le hacen una cirugía para extraer el tumor y todo sale bien, pero él logró cambiar su actitud frente a los pacientes y se dispone a educar en este sentido a los médicos con los que trabaja. Con este breve resumen, los temas que analizaremos son la relación médico-paciente y la bioética principialista y personalista. Comencemos con cómo debe ser la relación clínica. Aquí tomo como ejemplo estas dos escenas en las que el doctor McKee atiende al señor Arturo, un paciente que estaba esperando un trasplante de corazón, y vemos cómo lo trata con respeto, con solidaridad y con amabilidad, poniéndose en sus zapatos y entendiendo su preocupación. Además, él respeta y valora las creencias y cultura del paciente, ya que hace un comentario positivo sobre la espiritualidad de los corazones. Y también puso la música que al paciente le gustaba durante la operación. Por todo esto, el paciente expresó que confía plenamente en el doctor. Ahora, las cualidades del buen médico. Aquí analizaremos al personaje principal. Primero, la humanidad y el respeto. Al principio vemos cómo él trata mal a un paciente que había intentado suicidarse, bromeando sobre su situación y sin importarle lo que ha pasado o le pasaría después. Al final vemos cómo se toma el tiempo necesario para ayudar al paciente que necesita un trasplante de corazón y se alegra por el resultado de la cirugía. Aquí también entraría la confiabilidad, tanto la que llega a tenerle este último paciente como la que le tienen sus compañeros. En cuanto a la justicia, vemos en esta escena como el doctor McKee se preocupa porque todos los pacientes sean tratados por su nombre y no como un simple caso clínico o científico. En La fortaleza y templanza podemos tomar como ejemplo cuando el protagonista recibió la noticia de que su tumor no estaba curándose y aún así quiso estar en el hospital para realizar una cirugía que tenía programada, que aunque no la pudo terminar, mostró su compromiso. Aquí entraría también el desapego de uno mismo y la profesionalidad que tuvo para permitir que otro doctor lo releve en ese momento de tensión. En la honestidad y empatía podemos tomar como ejemplo su relación con Jung, a quien primero le mintió sobre el pronóstico de su enfermedad, pero luego se identificó, por así decirlo, con ella y le dijo la verdad. Lo mismo con su otro paciente, a quien le dijo que era posible que no pueda recibir el trasplante de corazón, siendo totalmente honesto. En cuanto al discernimiento y la objetividad, para tener ejemplos más claros podemos referirnos a la doctora Abbott, quien le diagnosticó el tumor al protagonista y le dio las opciones de tratamiento y tomó una decisión cuando este tratamiento no estaba funcionando, todo sin interponer sus sentimientos. Ahora, continuemos con las fases de la relación médico-paciente. Tomemos como ejemplo el caso más completo que vemos en el film, que es el del Dr. McKee, siendo tratado por la doctora Abbott. Primero, en la configuración del encuentro personal, ella se disculpa por haber llegado un poco tarde, lo saluda y lo recibe para empezar la consulta. En la exposición e identificación del problema, ella revisa la garganta del paciente y detecta un tumor debido a las sospechas por la tos que tenía. En la confrontación y reestructuración del problema, cuando ya tiene el diagnóstico, le explica al paciente cuál es el mejor tratamiento y las consecuencias de otros, haciéndole tomar la decisión y explicándole las consecuencias y haciendo que tome la responsabilidad. Luego inicia el plan de acción con la radioterapia, donde ella ya no interviene directamente, pero cuando se dan cuenta que no está funcionando, ella decide extirpar el tumor, pero no de manera inmediata. Es por esto que el doctor McKee decide dejar de atenderse con ella y ella lo deja ir de mala manera. Luego, el doctor Ali toma el caso y pasa todas las fases anteriores de forma mucho más informal y rápida. Y luego realiza la cirugía de manera inmediata, dejando de lado el maltrato que recibía antes por el doctor McKee. Y en la evaluación le explica a la esposa del paciente lo que pasó y la posibilidad de que pierda la voz. Ahora los conflictos en la relación clínica.
Lo más notable en todo el film es el reduccionismo, como muchos autores tratan a los pacientes como un caso que deben resolver, como un objeto de ciencia que no tiene emociones. Otro problema que se muestra es la judicialización de la medicina, cuando un paciente al que le habían extirpado un pulmón estaba en un proceso judicial en contra del hospital y del doctor Murray. Vemos también la complejidad de la medicina porque algunos pacientes como Jung no entienden del todo su problema y se sienten frustrados por la falta de exactitud y de un pronóstico concreto por parte de los médicos. También se trata el tema de la organización de los sistemas de salud, cuando el doctor McKee explica la negligencia a la que prácticamente los obligan en el hospital, como en el caso de Jung, a quien no le diagnosticaron a tiempo su problema cerebral, un tumor cerebral, porque los médicos no tenían permitido pedirle una resonancia magnética debido a su costo. Vemos también la cultura de derechos del paciente, cuando el doctor McKee exige una atención rápida y efectiva, pero el personal de salud tiene limitaciones y eso lo enoja. Y eso es algo que él debería entender. Y en varios casos que analizaremos a continuación, vemos que fallan los conocimientos sobre ética en los doctores. Entonces, continuamos con los modelos de la relación clínica. Comencemos por el paternalista o hipocrático. Un ejemplo de este considero que es cuando el protagonista es tratado por el doctor Hallway, quien toma decisiones sin importarle lo que el paciente piense y sin preguntarle nada. De hecho, él explícitamente dice que solo consultará con la doctora Abbott cualquier cosa que ocurra, respondiendo de forma irónica cuando el protagonista quiere dar su opinión al respecto. Luego tenemos el modelo contractual. Podemos tomar también el caso del doctor Murray y el paciente que lo está demandando. Vemos que la confianza se ha roto y ambos están en un proceso judicial para esclarecer el caso. En el modelo informativo, tomamos como ejemplo a la doctora Abbott, quien atendió al protagonista y le brindó la información completa sobre su caso y cuál es la mejor opción estadísticamente, permitiéndole dejar el tratamiento cuando sí lo quiso, pero nunca se involucró más allá ni formó una verdadera relación de amistad. En el modelo deliberativo, un ejemplo es cuando el protagonista va a un médico general que ya conocía, quien se preocupa por él y su enfermedad y si bien no logra diagnosticarle correctamente, le prescribe antibióticos, pero también le pregunta si desea que lo derive con un especialista, es decir, eh, da su opinión al respecto de las decisiones que puede tomar y le da la libertad de tomar esas decisiones. En cuanto al modelo interpretativo, podemos tomar el caso del Dr. McKee atendiendo al señor Arturo. Vemos cómo se preocupa por él y podemos inferir que le dijo todas las opciones que tenía y también le fue honesto sobre las posibilidades de que pueda recibir el corazón y tener éxito. Y cuando lo ve preocupado, incluso acepta darle un abrazo. En la bioética personalista analizaremos también las escenas de la doctora Abbott. Eh, Ella respetó el principio de defensa de la vida física, ya que procuró tratar el tumor del protagonista. El principio de totalidad también, ya que evitó extirparlo al inicio porque existía la probabilidad de que pierda la voz. El principio de libertad y responsabilidad también fue respetado, ya que le permitió al paciente tomar las decisiones y enfrentar las consecuencias. El principio de solidaridad también fue respetado, ya que se permitió a la doctora hacer el bien que ella podía y sus limitaciones. Para la bioética principialista usaremos también sus escenas. El principio de autonomía fue respetado, ya que dejó al paciente tomar las decisiones, habiéndole informado correctamente todo sobre su caso. El principio de beneficencia no se respetó del todo, ya que cuando estaban hablando sobre la cirugía, ella podía modificar un poco sus fechas, pero para atenderlo un poco más pronto y así procurar los intereses del paciente, pero no lo hizo. Algo que también es entendible, ya que le permitió ir con otro médico sin confrontarse a ello. El principio de no maleficencia lo respetó porque nunca le hizo mal al paciente como realizarle la cirugía sin intentar primero la radioterapia. El principio de justicia también se respetó ya que le brindó todo lo que el hospital disponía y le dio la información y lo trató con equidad. Ahora, la enseñanza más clara que nos deja esta película es que los médicos siempre deben ser empáticos y amables y nunca olvidar que en algún momento van a estar en el lugar de los pacientes y ahí sí van a querer recibir el trato que ellos quizá nunca dieron. Y finalmente, en el futuro, yo aspiro a ser un médico que escuche y atienda a los pacientes, que los pueda atender de la mejor manera, que los entienda y que logre solucionar sus problemas.
además de poder ser un amigo para ellos que siempre les inspire confianza. Muchas gracias.